Muy buenas con todos. Hoy les vamos a presentar la modelación del modelo trifásico. Nuestros integrantes, Asiel Mendoza, Juan Sánchez y Anthony Simbaña. Para identificar la polaridad de un transformador monofásico, lo que se hace es implementar el siguiente modelo, en el cual se energiza el devanado primario con una fuente de voltaje y el devanado secundario se deja al aire libre. Si al medir el voltaje entre un terminal del primario y uno del secundario resulta ser mayor que el de la fuente, el transformador es aditivo, lo que quiere decir que el devanado secundario se encuentra en polaridad invertida con respecto al del primario. Caso contrario, si el voltaje resultante resulta ser mucho menor, el transformador es sustractivo, por lo que ambos lados del transformador presentan la misma polaridad. Bajo este criterio y siguiendo nuestro modelo matemático ya instalado en MATLAB, si simplemente sumamos las señales de salida y el resultado es mucho mayor que cualquiera de las otras dos señales, el transformador es aditivo y tiene las polaridades invertidas. Si resulta ser mucho menor, el transformador es sustractivo y la polaridad está invertida. Para nuestro caso y viendo las señales, se puede observar que la señal resultante es mucho mayor que la suma de las otras dos anteriores, por lo que podemos determinar que nuestro transformador es aditivo y tiene la polaridad invertida. Bueno, para determinar cómo conectar los transformadores o los devanados de los transformadores monofásicos, lo que se hace es la interpretación del transformador. En este caso, el de Y1 lo que nos quiere decir que el primario está en delta y el secundario en Y, para lo cual, se tomando una bobina de referencia del lado primario, en este caso la bobina R, y dibujando vectorialmente el resto de bobinas, en este caso una bobina S y una bobina T. Para el lado secundario, el lado de bajo voltaje, lo que nos quiere decir es, el uno es que está desfasado o atrasado 30 grados con respecto a la bobina primaria. En este caso, como el bobina de referencia es la bobina R, una bobina A del lado secundario se retrasa en 30 grados. Como el primario está en delta, se procede a unir los puntos en este caso R, S y T, y se busca un vector paralelo a A para darnos una idea de cómo será la conexión en delta. En este caso el paralelo es del vector de T a R y siguiendo el mismo orden de R a S y de S a T. Con este diagrama ya hecho, podemos realizar nuestro diagrama de conexión básico, en el cual en nuestro diagrama vectorial nos quiere decir que el bobinado de salida de T se conecta con el bobinado de entrada de R, tal como se encuentra en la imagen. El bobinado de salida de R se conecta con el bobinado de entrada, con la parte de entrada de S. Y el bobinado de salida de S se conecta con el bobinado de entrada de T. Para este caso hemos tomado los puntos como las salidas, puesto que por ahí circulará la corriente y se dirigirá para afuera. Se procede a hacer lo mismo para el caso de Y11. Se realiza el diagrama vectorial y se realiza la conexión. Para este caso nos da de resultado que el bobinado o el terminal de salida de R se conectará con el terminal de entrada de T. El terminal de salida de T se conectará con el terminal de entrada de S y el terminal de salida de S se conectará con el de R. De igual manera se tomó como lo anterior el punto como salida de corriente y para el lado de Y simplemente se conectan los tres en un mismo punto. Con esto y con lo anterior dicho de identificado la polaridad se procede a implementar o realizar la conexión en MATLAB. Una vez ya identificado la polaridad de nuestro transformador, como se puede observar, nuestro modelo lo único que nos permite es la inyección de un solo voltaje, en este caso sería el de línea, puesto que nosotros tenemos dos voltajes de fase, tendremos que encontrar una relación que nos
que nos relacione los voltajes de fase y de línea, para lo cual, mediante el diagrama fasorial, si dibujamos los voltajes de fase y sumamos vectorialmente, en este caso la fase A y C, obtendremos un voltaje B que es contrario al voltaje de fase B. De igual manera, si realizamos el mismo procedimiento para los siguientes vectores, obtendremos un voltaje C y un voltaje A que son contrarios a la fase A y C. Con esto nos da una relación o una forma de relacionar los voltajes de fase y de línea para así poder inyectar tranquilamente la energía al terminal B1. Una vez identificada la relación entre los voltajes de fase y de línea, podremos ingresar tranquilamente los voltajes al modelo de nuestro transformador. Para la conexión en Y, lo que se hace es basarse en las corrientes, puesto que es una conexión en Y, la suma de estas será cero o cero en el caso de si es balanceado y variará un poco en el caso de si es desbalanceado. ¿Cómo está, ingeniero? Mi nombre es Juan Sánchez y yo voy a realizar la presentación de la verificación de los grupos de conexión de Y1 y de Y11 en estado estable. Bien, una vez hemos realizado la presentación de cómo realizamos las conexiones para obtener un transformador trifásico y de cómo se obtuvo la polaridad del mismo, ahora vamos a verificar que efectivamente las conexiones realizadas pertenezcan a los grupos de conexión de Y1 y de Y11. Para poder verificar esto, lo que vamos a hacer es analizar los voltajes de línea, tanto de los modelos nativos y el modelo en Simulink de los grupos de conexión de Y1 y de Y11. Bien, para verificar esto lo que vamos a hacer es tomar un punto en el voltaje del primario, en cruz en cero, en algún punto en cruz en cero, y vamos a realizar lo mismo teniendo en cuenta que debe ser el mismo voltaje de línea, y igual vamos a realizar vamos a marcar este punto en cruz en cero. Y pues la diferencia entre estos dos tiempos pues será el ángulo de desfase. Y vamos a realizar lo mismo entre todos los grupos de conexiones de todos los modelos. Y ok, una vez hemos realizado hemos realizado todos los puntos y las mediciones, lo que vamos a hacer es ahora pues calcular utilizando una sencilla regla de tres, y lo que obtendremos es lo siguiente. El modelo PY1, lo que debemos tener en cuenta es que el voltaje en el secundario se adelanta 30 grados del primario. Y aquí, como podemos ver, pues aquí están los tiempos que hemos marcado, que son los plus en cero, del lado en el primario y lado secundario. El T representa el periodo, que es 1/60 por los 360 grados. Y pues una vez hecho esto, pues obtenemos aproximadamente 30 grados en adelante. Y con esto pues podemos verificar que el grupo de conexión de Y1 está cumpliendo. Y lo mismo pasa en el grupo de conexión de ions. En este caso, para que se cumpla este grupo, pues el voltaje del secundario se atrasa 30 grados al del primario. Igual aquí tenemos los tiempos que obtuvimos en el modelo de Simulink y en el modelo nativo. Y pues como podemos observar, aquí se obtienen los 30 grados que son los que deben tener el voltaje del primario y secundario en este grupo de conexión. En este caso, el voltaje secundario se atrasa y pues podemos ver que efectivamente se cumple la condición que se había dicho. Y pues también pues se puede verificar de manera visual, pues aquí como podemos ver, se nota que está un poco más adelantado el voltaje de línea en el lado del secundario, y lo mismo aquí. Y pues aquí en este caso, en el grupo de conexión de Johnson, pues se nota también que pues el voltaje de línea en el secundario se encuentra un poco atrasado respecto al voltaje del primario. Bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ok, entonces con los modelos de los transformadores de Y1 y de Y11 implementados como se muestran a continuación,
Y además de eso, con el código que estamos parametrizando a tanto los transformadores y también estamos considerando las gráficas, obtenemos los siguientes resultados para el siguiente caso, que sería el caso de condición en operación, en estado estable, del transformador a una potencia del 75% con respecto a la nominal y un factor de potencia de 0,95 en atraso. Los resultados son los siguientes. Entonces, en primer lugar, tanto en el modelo Simulink como el modelo nativo, en el voltaje primario prácticamente son iguales. ¿Por qué? Porque las fuentes que nosotros estamos utilizando son las fuentes ideales. Entonces, la única caracterización, o en tal caso lo único importante que se puede destacar, es que en cada bobina en delta estamos inyectando lo que es un voltaje de línea, más no de fase, que sería aproximadamente 310 o 311 voltios pico para cada bobina. En cambio, en lo que es en el voltaje secundario, nosotros idealmente por la relación de vueltas, o en tal caso tenemos transformadores monofásicos conectados como banco de 1 a 2, considerando 220 a 440. En el secundario debería haber más o menos 622.25 voltios de madera ideal. Entonces, ¿por qué tenemos estos valores relativamente bajos? Es debido a las características reales que tiene un transformador, tal como es la impedancia propia de la bobina que hace que los voltajes en borne sea menor. Y adicionalmente es más probable que el núcleo magnético de cada uno de estos transformadores esté por saturarse o en tal caso esté ya en la zona de saturación, de tal manera que la inducción de voltaje no es tan eficiente o no es lineal. Por otro lado, tenemos lo que es los resultados de las corrientes. Como podemos observar en el modelo Simulink, las corrientes tienen lo que es inrush debido a que estamos trabajando con un modelo saturado, con saturación. Pero al momento de estabilizarse la onda, esta todavía tiene distorsión. Y lo más probable es que sea debido a los pasos de integración del modelo. Sin embargo, esto no se puede reducir más, dado que el modelo comienza a no converger o en tal caso su tiempo de simulación aumenta demasiado. Por otro lado, en el modelo nativo también tenemos lo que es distorsión de onda, pero este sí llega a estabilizarse hasta llegar a sinusoidales puras después de los 0.16 segundos. Y también lo que son sus valores corresponden tanto a los cálculos de corriente que debería tener a un 75% de carga. Y por otro lado, en las corrientes del secundario son prácticamente iguales, tanto en el modelo Simulink como en el modelo nativo. Ahora bien, por lo que es la conexión de Y11 con el mismo condición de carga, prácticamente todos los resultados son iguales en magnitud. En fase van a diferenciarse ligeramente porque a fin de cuentas el grupo de conexión es diferente, pero tanto el comportamiento como la magnitud son iguales. Y como último caso vamos a hacer lo que es el estudio de energización. En este caso, por el tema de convergencia del modelo, se utilizó lo que es una carga del 50%. ¿Por qué? Porque si disminuimos lo que es la carga del transformador, el modelo ya no converge y ese es un problema al momento de hacer el análisis. Entonces, considerando una energización al 50% de su carga nominal, tendríamos los siguientes resultados, enfocándonos principalmente en las corrientes, donde ahí se ve el mayor efecto del inrush. En este caso podemos ver que para la conexión de Y1, los valores de corriente de inrush para cada fase cambian o también tienen valores de magnitud muy diferentes. Esto es debido a que para cada fase experimenta un cierto tipo de ángulo al momento de energizarse. Por ejemplo, para la fase A, la corriente es de 20.14 amperios, lo que es en el pico. La fase B sería aproximadamente menos 19.91 amperios, que en este caso sería en el lado negativo. Y de la misma manera la fase CB, que sería menos 11.44 amperios. Entonces aquí es donde se nota la gran importancia de en qué ángulo de fase, o en tal caso, de en qué instante del tiempo estamos energizando la bobina mediante un voltaje. Por otro lado, en el modelo nativo también los valores son relativamente diferentes. Y esto es principalmente al modelo de lo que es la saturación, porque al parecer el modelo nativo lo toma de diferente manera al modelo Simulink proporcionado por el laboratorio. De la misma manera, en el caso de la conexión de Y11, el análisis es muy similar. En este caso, las corrientes de Enroux dependen también del ángulo de fase de que se está energizando o que está experimentando cada bobina, y también hay una diferencia con el modelo nativo.
Lo que también se puede decir, y lo les explicábamos anteriormente, es la distorsión de la onda. Se puede observar que en los modelos nativos la distorsión de la onda tiene como un sobrepico en el segundo armónico. Entonces es más evidente en el modelo nativo que en el modelo Simulink, donde más se ve un recorte de la onda antes de que el segundo armónico esté influyendo en la misma. Además de eso que en el modelo Simulink la estabilización es mucho más lenta o después de algunos segundos, en cambio en el modelo nativo es más rápida.